Existe una pregunta muy sencilla que los matemáticos llevan siglos sin poder responder. ¿Qué números enteros pueden escribirse como la suma de los cubos de dos fracciones? Se sospecha que esto es posible para exactamente la mitad de los enteros. Pero hasta hace poco no se había demostrado ni siquiera que esa proporción fuera mayor que cero. En teoría, los casos favorables podían volverse cada vez más escasos hasta casi desaparecer. Ahora, un grupo de matemáticos consiguió la primera frontera real. Demostró que al menos el 9,5% de los enteros admite una representación de este tipo, pero que nunca pueden ser más del 83,3%. Y para probarlo, no buscaron directamente las fracciones. Convirtieron cada ecuación cúbica en objetos algebraicos que sí podían contar. El verdadero problema fue descubrir cuánto de la ecuación original sobrevivía dentro de esos objetos. Por ejemplo, el número 43 pertenece a este conjunto porque el 43 se puede escribir como 1 medio al cubo más 7 medios al cubo. Y al desarrollar esto, nos queda 43. Para un número concreto, podríamos intentar buscar dos fracciones que funcionen. Pero la pregunta importante no se refiere al 43, ni a cualquier otro entero aislado, se refiere al comportamiento del conjunto completo. Si observamos los enteros hasta un límite x, podemos calcular qué fracción de ellos pertenecen a ese. Después, hacemos crecer x y preguntamos si esa proporción se aproxima a algún valor. La conjetura afirma que debería aproximarse a 1 medio, pero eso todavía no se ha demostrado. Lo que Leven Alpogge, Manjul Bhargava y Arvind Chitmale consiguieron fue encerrar por primera vez esa proporción entre dos límites. La interpretación es directa. Al menos el 9,5% de los enteros pueden escribirse como la suma de dos cubos racionales y al menos una sexta parte no puede hacerlo. El intervalo sigue siendo muy amplio y todavía contiene el valor conjeturado de 1 medio. Sin embargo, descarta dos posibilidades que antes no podía excluirse: que los casos favorables terminaran siendo casi inexistentes o que prácticamente todos los enteros fueran representables. Para entender cómo lograron imponer esas fronteras, tendremos que resolver tres dificultades. Primero, comprender por qué una ecuación aparentemente tan elemental conduce a una curva elíptica. Después, descubrir cómo esa curva puede codificarse mediante pares de formas cúbicas y, finalmente, explicar por qué contar esos objetos permite descartar soluciones en una dirección, pero no garantiza su existencia en la dirección contraria. Esa última diferencia, la distancia entre encontrar una huella algebraica y demostrar que existe una solución racional, contiene la parte más profunda del avance. Comencemos con un entero n y la ecuación x al cubo más y al cubo igual a n. Como x y y son racionales, podemos escribirlas con un denominador común, donde a, b y c son enteros y c tiene que ser distinto de 0. Al sustituir, obtenemos esta igualdad. Multiplicando por c al cubo, entonces nos queda que a al cubo más b al cubo es igual a n por c al cubo. Por tanto, buscar dos fracciones cuyos cubos sumen n equivale a buscar una solución entera no trivial de esta ecuación de tres variables. En el caso de 43 podemos tomar a igual a 1, b igual a 7 y c igual a 2. Este cambio parece haber eliminado las fracciones, pero no ha simplificado realmente el problema. El denominador c no tiene un límite conocido. Si una solución existe, puede encontrarse muy lejos de cualquier región que podamos explorar mediante un cálculo directo. Además, multiplicar simultáneamente a, b y c por un mismo número no produce una solución racional nueva. Las ternas a, b, c y k por a, k por b y k por c representan las mismas fracciones. La información importante no está en el tamaño absoluto de la terna, sino en su proporción. Por eso resulta natural interpretar a al cubo más b al cubo igual a n por c al cubo, como una ecuación proyectiva. Cada punto representa una familia de ternas proporcionales. Para cada valor de n, esta ecuación define una curva cúbica distinta. Así, la pregunta original cambia. Ahora nos preguntamos ¿para qué enteros n posee la curva c sub n un punto racional adecuado?
Acá la palabra adecuado importa porque la curva siempre contiene puntos en el infinito cuando c es igual a 0. En ese caso, a al cubo más b al cubo es igual a 0 y aparece, por ejemplo, este punto proyectivo. Pero este punto no proporciona dos fracciones a sobre c y b sobre c, pues el denominador sería 0. Lo que necesitamos es un punto racional con c distinto de 0. La dificultad de a al cubo más b al cubo igual a n por c al cubo no se debe únicamente a que aparezcan cubos. Depende de la geometría de la curva que define la ecuación. Consideremos la familia más general. A elevado a la d más b elevado a la d igual a n por c elevado a la d. Si esta curva es lisa, su género viene dado por la siguiente igualdad. El género es un número que mide la complejidad interna de una curva algebraica. En una representación real puede asociarse intuitivamente con la cantidad de agujeros, pero aquí su papel más importante es determinar cómo pueden distribuirse los puntos racionales. Cuando d es igual a 2, obtenemos una cónica. Si una curva de género 0 posee un punto racional, normalmente podemos trazar rectas racionales que pasan por él y parametrizar todos los demás puntos. Así se generan familias completas de soluciones mediante fórmulas. Cuando d es igual a 3, ya no estamos ante una curva parametrizable de género 0, pero tampoco hemos llegado al comportamiento rígido de los géneros superiores. Estamos exactamente en el territorio de las curvas elípticas. Para d mayor o igual que 4, el género es mayor que 1. Por ejemplo, si d es igual a 4, el género es igual a 3. El teorema de Faltins garantiza que una curva de género mayor que 1 tiene solamente una cantidad finita de puntos racionales. No nos dice necesariamente cómo encontrarlos, pero sí impiden que formen una familia infinita como ocurre en muchos problemas de grado menor. El grado 3 queda en medio. Una curva elíptica puede tener solo unos pocos puntos racionales o puede contener infinitos. La diferencia depende de una estructura que no es visible al observar únicamente la ecuación. La curva C sub n puede transformarse mediante un cambio racional de coordenadas en una ecuación de Weierstrass de esta forma. No necesitamos todavía las fórmulas exactas del cambio. Lo importante es que los puntos racionales de ambas ecuaciones se corresponden, salvo algunos puntos excepcionales que pueden controlarse. En la nueva forma aparece una propiedad decisiva. Los puntos racionales de E sub n pueden sumarse. Si tomamos dos puntos racionales de la curva, trazamos la recta que los une y calculamos su tercera intersección con la cúbica, obtenemos otro punto racional después de reflejarlo respecto al eje horizontal. Esta construcción geométrica convierte el conjunto de puntos racionales en un grupo. El teorema de Mordell establece que este grupo tiene esta forma. La primera parte, llamada torsión, contiene una cantidad finita de puntos. La segunda está determinada por un entero no negativo r, conocido como el rango de la curva. Si r es igual a 0, el grupo racional es finito. Si r es mayor o igual que 1, existe al menos un punto de orden infinito. Al sumarlo consigo mismo repetidas veces, se generan infinitos puntos racionales. Por eso, el problema de la suma de los cubos está estrechamente relacionado con una pregunta más profunda. ¿Para cuántos valores de n tiene la curva E sub n suficientes puntos racionales para producir una solución de x al cubo más y al cubo igual a n? Si calcular directamente el rango es demasiado difícil, podemos intentar rodearlo mediante un descenso. La idea consiste en estudiar cuáles puntos racionales de la curva pueden escribirse como el doble de otro punto. Para ello, agrupamos los puntos que solo difieren por una duplicación. Si la curva tiene rango r y no posee torsión racional de orden 2, este cociente contiene 2 a la r elementos. Cada generador independiente puede aparecer o no aparecer, de modo que produce dos posibilidades. Así, para los rangos 0, 1 y 2, los tamaños correspondientes son 1, 2 y 4. Si pudiéramos calcular este cociente, obtendríamos información directa sobre el rango. El problema es que para construirlo necesitaríamos conocer previamente los puntos racionales, que son precisamente lo que estamos buscando.
El grupo de Selmer introduce una salida. En lugar de exigir desde el comienzo una solución racional global, examina si el problema puede resolverse sobre los números reales y sobre cada campo de los números p-ádicos. El resultado es el grupo 2-Selmer. Entre ambos objetos existe una inclusión. Todo punto racional produce un elemento del grupo de Selmer, pero el grupo de Selmer puede contener elementos adicionales que sobreviven a todas las comprobaciones locales sin proceder de un punto racional global. Su relación exacta puede escribirse de esta manera. El último término mide precisamente el posible fracaso del paso local a global. Un elemento puede ser compatible con los números reales y con cada sistema p-ádico, pero aún así no corresponder a un punto racional. Por ahora basta observar que el grupo de Selmer no determina automáticamente el rango, pero lo controla desde arriba. Aún queda un problema. Los grupos de Selmer son objetos algebraicos abstractos. Para contarlos a medida que cambia n, Alpoge, Bargama y Schiedman necesitaron representarlos mediante datos enteros concretos. Para dar ese paso, retomaron y ampliaron una idea desarrollada anteriormente por Pargaba junto con la matemática Wei Ho: representar ciertos elementos del grupo de Selmer mediante pares de formas cúbicas binarias. Consideremos una forma cúbica binaria. Está determinada por 4 coeficientes. El método utiliza pares de esta forma. Cada objeto queda descrito por 8 coordenadas enteras. Pero 2 pares distintos pueden codificar la misma información aritmética. Si realizamos ciertos cambios de variable con determinante 1, modificamos los coeficientes sin cambiar el elemento de Selmer representado. Por eso, no deben contarse pares aislados, sino clases de equivalencias, también llamadas órbitas. La correspondencia central entonces toma la siguiente forma. Siempre que los pares satisfagan determinadas condiciones de solubilidad local y que sus invariantes produzcan el valor de n. Uno de esos invariantes debe anularse. A1 tiene que ser igual a 0, mientras que el otro queda fijado por n, donde m es una constante que depende de la familia de curvas estudiada. Ahora el problema ha cambiado por completo. Ya no necesitamos encontrar directamente las fracciones x y y. Podemos estudiar puntos enteros en un espacio de 8 dimensiones, imponer una ecuación sobre sus invariantes y contar cuántas órbitas sobreviven. Pero ese espacio sigue siendo infinito. Además, sus puntos no se distribuyen uniformemente. Algunas regiones se alargan formando cúspides y las condiciones aritméticas descartan gran parte de los candidatos. Para controlar simultáneamente la geometría del espacio y sus restricciones enteras, los 3 investigadores combinaron 2 herramientas que rara vez habían trabajado juntas de esta manera: la geometría de los números y el método del círculo. Así que el nuevo problema consiste en contar vectores enteros, que representan pares de formas cúbicas y satisfagan estas 2 condiciones. La primera condición define una superficie cuadrática dentro del espacio de 8 dimensiones. La segunda limita la altura del invariante que determina la curva. Podríamos imaginar una versión bidimensional mucho más sencilla. Supongamos que queremos contar los puntos de coordenadas enteras dentro de un círculo. Los puntos forman una red. Cuando R es grande, su cantidad se aproxima al área del círculo. La geometría de los números generaliza esta idea. Convierte un conteo de objetos enteros en el cálculo del volumen de una región geométrica, acompañado de un término de error. Pero aquí existe una dificultad adicional. 2 puntos enteros diferentes pueden representar el mismo elemento del grupo de Selmer. Contarlos por separado sería como contar repetidamente una misma fracción escrita de distintas maneras. Para evitarlo, se elige una región fundamental, una parte del espacio que contiene, idealmente, un representante de cada órbita. El problema es que esta región no tiene una forma compacta y regular. Algunas de sus partes se extienden formando cúspides cada vez más estrechas. En esas zonas, ciertos coeficientes pueden crecer mientras otros se vuelven pequeños aunque el invariante A3 permanezca acotado. Por eso, el conteo se divide en 2 regiones. En el cuerpo principal, los coeficientes están razonablemente equilibrados y el volumen ofrece una buena aproximación.
En las cúspides es necesario demostrar que los puntos enteros irreducibles son suficientemente escasos para que su contribución no altere el término principal. La geometría de los números organiza las órbitas y controla la forma del espacio, pero todavía debemos exigir que el primer invariante A sub 1 de R sea exactamente igual a 0. Contar todos los puntos cercanos a esa superficie no basta. Necesitamos seleccionar únicamente aquellos que caen sobre ella. Para eso entra el método del círculo. La idea básica puede expresarse mediante una identidad de ortogonalidad para cualquier entero m. Si m es 0, el integrando vale siempre 1. Si no lo es, la función recorre el círculo unitario y sus contribuciones complejas se cancelan al completar una vuelta. Ahora podemos sustituir m por a sub 1 de r. Entonces, la integral vale 1 cuando el vector satisface la ecuación y 0 en caso contrario. Así, un conteo restringido puede escribirse como lo siguiente, donde W limita los coeficientes de la región estudiada. La condición algebraica A sub 1 igual a 0 ha sido convertida en un problema de cancelación entre ondas complejas. El intervalo de integración se divide según la aproximación de alfa por fracciones del denominador pequeño. Cerca de esas fracciones se encuentran los arcos mayores que generan el término principal. El resto forman los arcos menores, cuyas contribuciones deben cancelarse lo suficiente para quedar dentro del error. Del análisis emergen dos factores. El primero es la integral singular, que mide el volumen de las soluciones reales. El segundo es la serie singular, construida a partir de las densidades p-ádicas. Esta comprueba, primo por primo, qué proporción de candidatos satisfacen las congruencias necesarias. La novedad no consistió simplemente en aplicar dos técnicas conocidas una después de la otra. Los investigadores identificaron las cantidades producidas por el método del círculo con medidas naturales sobre el mismo espacio de simetrías utilizado por la geometría de los números. Esto permitió que el conteo geométrico, las condiciones locales y la división en órbitas encajara dentro de una sola fórmula. Sin embargo, todavía quedaba un obstáculo técnico. Había que impedir que una cantidad pequeña de valores con divisibilidad excepcional, por ejemplo, aquellos para los que a sub 3 es divisible por el cuadrado de un primo grande, distorsionara el promedio. Mediante un tamiz y una estimación uniforme, los investigadores demostraron que esa cola anómala era controlable. El resultado de todo este mecanismo fue sorprendentemente simple. En promedio, cada curva de la familia tiene 3 elementos en su grupo de 2 Selmer. Pero un promedio de 3 no significa que cada grupo tenga 3 elementos. Un grupo de 2 Selmer es un espacio vectorial sobre un cuerpo de 2 elementos, por lo que su tamaño solo puede ser 1, 2, 4, 8, 16, etc. Pero conocer ese promedio todavía no nos dice cuántas curvas tienen rango 0 o rango 1. Para extraer esa información, necesitamos separar las curvas según la paridad de su grupo de 2 Selmer. Cuáles tienen dimensión par y cuáles dimensión impar. A cada curva elíptica se le asocia una función L. Para construirla, los matemáticos estudian la ecuación utilizando uno por uno distintos números primos y cuentan cuántas soluciones aparecen en cada caso. Esta función satisface la simetría conocida como una ecuación funcional. El signo determina el tipo de simetría alrededor del punto central S igual a 1. Si W es positivo, la función se comporta de manera par alrededor del centro. Si W es negativo, se comporta de manera impar y debe anularse en el centro. La conjetura de Beers y Swinnerton-Dyer conecta el orden de S0 con el rango. Pero el argumento no puede asumir la conjetura. Lo que sí puede utilizarse es el teorema de p-paridad, que relaciona el número de raíz con la paridad del grupo de Selmer. Para p igual a 2 y salvo una subfamilia de densidad 0 con torsión excepcional, afirma lo siguiente. Por tanto, si W es positivo, la dimensión del grupo de Selmer es par y su tamaño debe pertenecer a la lista 1, 4, 16, 64, etc. Si W es negativo, la dimensión es impar y los tamaños posibles son 2, 8, 32, 128, etc. Los investigadores demostraron además que ambos signos aparecen con la misma frecuencia.
Y, más importante aún, el tamaño promedio del grupo de 2 Selmer continúa siendo 3 incluso cuando se estudian por separado las curvas de cada signo. Consideremos primero las curvas con número raíz positivo. Sea P la proporción de estas curvas cuyo grupo tiene tamaño 1, todas las demás tienen tamaño al menos 4. Por tanto, tenemos lo siguiente. De aquí obtenemos que P es mayor o igual que 1/3. Al menos una tercera parte de las curvas con signo positivo tiene un grupo de 2 Selmer de tamaño 1. Si el grupo de Selmer contiene únicamente el elemento trivial, el rango debe ser 0. Como las curvas con signo positivo constituyen la mitad de la familia, por tanto, tenemos que al menos una sexta parte de las curvas tienen rango 0. Si n no es un cubo perfecto y la curva x al cubo más y al cubo igual a n tiene rango 0, no contiene los puntos racionales no triviales necesarios para representar n. Los cubos perfectos forman un conjunto de densidad 0, así que no afectan la proporción final. En consecuencia, al menos una sexta parte de los enteros no puede escribirse como una suma de dos cubos racionales. Visto desde el lado contrario, la proporción de enteros que sí puede representarse de esta forma es como máximo 5/6. Así aparece la cota superior del teorema. Podemos repetir el razonamiento con las curvas de signo negativo. Sea Q la proporción que tiene grupo de Selmer de tamaño 2, las restantes tienen tamaño al menos 8. Como el promedio también es 3, por tanto, Q es mayor o igual a 5/6. Es decir, que al menos 5/6 partes de las curvas con signo negativo tienen un grupo de 2 Selmer de tamaño 2. Como el signo negativo aparece en la mitad de la familia, llegamos así que al menos 5/12 partes de todas las curvas tienen rango de 2 Selmer igual a 1. Pero todavía no podemos afirmar que esas curvas tengan rango 1. Consideremos una curva cuyo grupo de 2 Selmer tiene exactamente dos elementos. Uno es el elemento trivial, el otro representa una clase que supera todas las comprobaciones locales. Posee soluciones sobre los números reales y sobre cada campo p-ádico. Pero todavía existen dos posibilidades. La primera es que cada clase proceda de un punto racional. En ese caso, la curva tiene rango 1. La segunda es que la clase sobreviva localmente pero falle globalmente y quede atrapada en CHA. Por eso, un grupo de Selmer de tamaño 2 es casi suficiente, pero no completamente. Alpogue, Bargava y Shipman recurrieron entonces a dos especialistas en teoremas recíprocos para curvas elípticas. Su tarea era determinar bajo qué condiciones una clase de Selmer mínima debía corresponder a un punto racional auténtico. El teorema que incorporaron al trabajo puede resumirse así. Sea E una curva elíptica con multiplicación compleja y sea P un primo apropiado, si se cumple esto y la aplicación de localización es inyectiva, entonces las curvas de la familia poseen multiplicación compleja. Esta simetría adicional permite relacionar su información aritmética con valores especiales de funciones L mediante resultados profundos de la teoría de Iwasawa. La aplicación de la localización toma una clase global del grupo de Selmer y observa qué información conserva al pasar por el campo p-ádico. Que sea inyectiva significa que el elemento no trivial no desaparece al localizarlo. Cuando además el grupo de Selmer tiene p elementos, el grupo solo tiene dirección no trivial. El teorema recíproco obliga a que esa dirección se manifieste como un punto racional de orden infinito. En nuestro caso se utiliza p igual a 2. Así, junto con la condición correcta de localización, en 2 implica que el rango tampoco puede ser mayor, porque se tiene lo siguiente. Por tanto, R es exactamente 1. Este paso convierte finalmente la información auxiliar en una solución racional real. Sin embargo, el teorema recíproco no se aplica automáticamente a las 5/12 partes de las curvas cuyo grupo de Selmer tienen tamaño 2. Es necesario imponer condiciones adicionales de reducción y controlar cómo se distribuye el elemento de Selmer después de localizarlo en los números 2 ádicos. Los investigadores tuvieron entonces que dividir los enteros en clases de congruencia y repetir el conteo dentro de aquellas donde la condición de localización podía verificarse. No basta multiplicar 5/12 por una fracción elemental.
La densidad debe recalcularse conservando simultáneamente el tamaño del grupo de Selmer, la conducta en 2 y las condiciones aritméticas de la familia. Para las curvas asociadas a x al cubo más y al cubo igual a n, ese análisis produce la proporción 2/21. Por lo tanto, al menos 2/21 de las curvas tienen rango 1. Un punto racional de orden infinito en E sub n corresponde, mediante el cambio birracional de coordenadas, a un punto racional no trivial de la ecuación original. Así se obtiene la cota inferior. La estructura completa de la demostración queda ahora visible, mientras que, bajo las condiciones del teorema recíproco, la simetría explica por qué las cotas son tan distintas. Las cotas demostradas todavía dejan un intervalo amplio. Sin embargo, los matemáticos no creen que la proporción buscada sea un número cualquiera dentro de él. La predicción es un medio. Esta conjetura no surge simplemente al observar los datos computacionales. Proviene de la simetría de las funciones L asociadas a la familia. El trío de investigadores demostró que ambos números raíz se distribuyen por igual. El nuevo resultado no confirma todavía el valor de un medio. Hace algo anterior innecesario. Demuestra que la distribución no puede generarse. Los enteros representables no desaparecen dentro de una recta numérica, pero tampoco puede ocuparla casi por completo.